Bueno, este es el tutorial para la clase de investigación social de cómo usar Atlas TI y mi proyecto de investigación que fue con el resguardo indígena de Chía. Entonces, lo primero sería crear un proyecto, en mi caso ya lo tengo, entonces lo abro. Aquí están los 5 documentos que analicé. Pues está mi diario de campo que lo realicé solo. Eh, Está la reconstrucción de memoria que es un trabajo universitario, un artículo de cómo, digamos, se comportan o cómo son los muiscas en la actualidad, eh, una entrevista a un mamo de la Sierra Nevada de Santa Marta de cómo se hace un pagamento a la madre tierra, que fue, digamos, como mi experiencia, y una entrevista que yo realicé al guía espiritual del resguardo indígena de Chía. Entonces, lo primero que uno hace es importar un archivo, entonces le dan importar documentos y digamos que importaría, por ejemplo, mi diario de campo. Una vez importe el documento, aparece de esta forma y lo que uno hace son crear citas, memos y códigos. Entonces, la cita es como una oración. Entonces, por ejemplo, puede ser como una idea clave de lo que se está leyendo. Entonces, para hacer una cita, lo único que se hace es seleccionar una parte de interés y oprimir clic derecho y crear cita. Él la crea. Después de crearla, podemos crear los códigos que son como unas palabras clave. Entonces, que se relacionen con el texto. Entonces, em, por ejemplo, puede ser no sé, ahí estoy hablando de la cultura muisca, entonces yo arrastro eh, el código de cultura y así de esta forma hasta ir completando, digamos, el proceso. Y el tercer, digamos, paso clave o importante sería agregar un memo, es decir, como una frase que permita recordar. Entonces, por ejemplo, el memo que yo tenía acá era pues como mi interpretación del texto. Esto se hace en todos los documentos, ¿no? El caso es que para crear el memo, lo que debemos hacer es ir a la parte superior donde dice memo, nuevo memo, y escribir la interpretación. Después de eso, el memo se agrega, se arrastra. En este caso yo ya gasté los 30 memos que proporciona la aplicación, pues por lo que es gratuita, la versión gratuita. Y lo que uno hace es arrastrar el memo a la cita. Este proceso se realiza en todos los documentos. Después de crear la cita eh, y de crear, digamos, el memo, el código, como lo había dicho, se puede arrastrar, pero no había mencionado cómo crearlo. Entonces, para crear un código, lo que hacemos es que vamos a la parte superior, vamos a código, nuevo código, y agregamos una palabra clave como, por ejemplo, bueno, digamos que es la prueba. Entonces, prueba. Le doy a agregar y se me suma a la lista. Y ya en la lista lo puedo arrastrar a mi cita. Podemos ver las redes. Entonces, digamos, mostrar el administrador de redes. Ustedes darían el caso de crear una nueva red. Y lo que se hace con las redes es arrastrar los códigos y ordenarlos. Entonces se hacen relaciones. En mi caso, yo hice el pagamento era como lo principal y se relaciona con la cultura. Esa cultura, o sea, digamos, el pagamento es parte de la cultura muisca, estamos hablando. Entonces, digamos, esa cultura está relacionada con la identidad, el sentido de pertenencia y la historia. Pero ese pagamento también está relacionado con la tierra, sí, con el territorio que es sagrado para ellos. Para ellos también les agrada la palabra, el poporo, el respeto. El pagamento también, digamos, digamos, requiere un acompañamiento, un permiso a la madre. Y acá agregué una parte más personal, que el pagamento, digamos, fue una oportunidad para mí, una oportunidad de inmersión y digamos que me generó como bastantes sorpresas o aprendí muchas cosas. Entonces, digamos, es una forma como de resumir todo en un mapa mental. Otro aspecto importante
digamos, sería, bueno, para crear las relaciones, por ejemplo, jalamos de la parte superior y señalamos digamos, a donde queramos generar la relación y él nos da la opción de qué tipo de relación queremos hacer. Em, Después de esto, también podemos ver una nube de palabras. Entonces iríamos a los códigos y en informes da la opción de nube de palabras y allí digamos que muestra de forma como más grande o más resaltada las palabras que más se usaron digamos, en los documentos. En este caso pues fue el pagamento que fue como lo principal. Se habla de la cultura, de la historia, de lo que es sagrado y los otros complementos. Para hacer un mejor proceso, digamos, de investigación, vamos a ir arriba de la parte superior donde dice análisis, examinador de palabras, y este examinador de palabras nos permite seleccionar los documentos pues, que queramos analizar. En este caso, digamos, pues la idea es analizarlos todos juntos para que entre ellos se complementen y todo pueda estar como mucho más completo, como para que sea más profundo. En este caso, pues para dar el ejemplo, solo voy a usar el mío. Entonces, por ejemplo, selecciono el diario de campo y le doy a exportar tabla. Eh, digamos, digamos, él me lo exporta en un documento de Excel. Bueno, él me lo exportó en un Excel, entonces lo voy a abrir. Eh, ese no es. Entonces le doy a abrir y el de prueba sería este. Bueno, al tener el documento en Excel, él me muestra el número de palabras y otros datos que no nos sirven. Lo que hacemos con estas dos columnas es eliminarla. Y lo que hacemos con el número, o sea, el que nos cuenta las palabras, es ordenarlo. Entonces, ordenarlo de mayor a menor, lo ordenamos y ya nos muestra, digamos, cuántas veces se repite una palabra. Las primeras palabras realmente no son muy útiles, entonces lo que uno hace es borrarlas y va filtrando todo hasta que queden como las palabras más claves. Por ejemplo, acá está gobernador, resguardo, indígenas, madre, etcétera. Y lo que hacemos es que seleccionamos, digamos, las más importantes, vamos a insertar y en el caso de Mac vamos a insertar el gráfico radial. Entonces él nos permitiría, digamos, ver una figura. En este caso, pues como era la prueba, digamos que no lo voy a analizar. Entonces en el que yo pude analizar, filtré las palabras, analicé las primeras 13 palabras, más o menos. Entonces, como vemos, las palabras que más se repiten son tierra, madre, pagamento, indígenas, gobernador. Y lo que hace es que me sale este gráfico. Eh, entonces, para realizar este análisis radial, digamos, yo saqué la siguiente frase, que es como la conclusión del proyecto. Entonces, dice, el pagamento a la madre tierra lo realizan los indígenas del resguardo. El gobernador me permitió conocer y junto a otras personas, digamos, muiscas, me enseñaron la cultura indígena visitando su territorio y la laguna de Guatavita, donde se realizó el pagamento. Y de esta forma yo aprendí, digamos, a valorar la tierra y a respetar su cultura, o pues sí, como a valorarla. Entonces es un resumen de la experiencia que yo viví y quizás, digamos, de lo que me quedó. Eso es lo fundamental y, digamos, una de las opciones que nos permite o nos ofrece la aplicación. Bueno, la otra, digamos, opción de análisis que nos ofrece esta aplicación, también podemos ir allá en la parte superior y es ver como los informes. Entonces, por ejemplo, si quiero ver las citas que realicé, entonces, digamos, puedo ver las citas comentadas por código, comentadas por documentos. Entonces, por ejemplo, ver las citas comentadas por documento. Él me abre este archivo que se puede imprimir y digamos como que me lo resume, me lo ordena de esa forma.
Esta, digamos, como actividad o como opción, pues se puede realizar, digamos, con todas las citas. En el caso del código, también puedo sacar los informes de los códigos, lo mismo los informes de los memos. Entonces, digamos que es una forma como de dar un resumen, una conclusión mucho más concreta utilizando la aplicación. El programa Atlas TI nos permitió triangular la información. Por esa razón es que mi diario de campo pues era el pagamento que hice con los indígenas del resguardo de Chía en Guatavita, pero mis textos de apoyo ayudaban a soportarlo. Por esa razón elegí unos que me hablaban, digamos, de qué es un pagamento, que me hablaban un poco de la cultura muisca, o las entrevistas que realicé iban enfocadas a algo directamente relacionado con el pagamento, como lo es un elemento sagrado como el poporo. Entonces, digamos que la unión de estos documentos, el programa, digamos, permite que estos se entrelacen y nos den una información mucho más completa. También hay otras opciones que ofrece Atlas TI, pues que yo no las mostré en el video, pero tiene como una capacidad mucho mayor. De igual forma, al ser la versión gratuita, no permite construir tantos memos, códigos o citas, pero digamos que fue suficiente para hacer un análisis completo y digamos que me permitió dar como una conclusión mucho más concreta a la que lo habría hecho sin el programa. De igual forma, la experiencia con la gente del resguardo me permitió como tener otra visión, otra perspectiva de esta cultura y, y principalmente lograr un acercamiento, digamos, a uno de los rituales más sagrados que ellos tienen. Entonces fue una posibilidad, podría decir que un tanto única, y que me dejó muchas lecciones y que más allá de eso me parece importante para la reconstrucción de memoria histórica y que es algo que la gente debería conocer un poco más. Me parece fundamental que sea un conocimiento que se pueda compartir y que de esta forma todos lo pudieran valorar un poco más.